Dice el versículo 12: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Como hemos venido estudiando este precioso libro y hemos estado contemplando a Cristo, que es el propósito por el cual el apóstol Juan nos está llevando a través de estos versículos y dándonos evidencias de quién es el Señor Jesucristo. Nos ha hablado que Él existe desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, el cual Él es Dios y existe desde mucho antes que se hubiese encarnado. Él es Dios, por lo tanto, Él es el creador de todas las cosas, y aquí nos lo manifiesta Juan. No solo es el creador de todas las cosas, sino que en Él mismo, en Cristo Jesús, está la vida. Ese principio de la vida está en Cristo. Por tanto, si está en Cristo, Juan nos dice, Dios, Él es Dios. No forma parte de su creación. Él es el Señor de su creación. También nos ha mostrado que Él es la luz que resplandece sobre los hombres, los cuales las tinieblas muchas veces quisieron levantarse en contra de la luz, pero jamás prevalecieron. Miramos también el testimonio de Juan como una evidencia más de que Jesucristo es Dios, el Señor, el Salvador. Juan dio testimonio de Cristo apuntando a Él y diciendo, Él es la luz. Crean en Él porque Él es la luz. El propósito de Juan al escribir esto y mostrarnos el testimonio de Juan el Bautista es para que todos creyeran en Cristo, todos los que oyeran. Por eso Juan el Bautista señalaba a Cristo y decía, mirad, Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Finalizamos diciendo la semana anterior cómo aquel mundo y aún los suyos, el pueblo de Israel, rechazaron a Cristo. Eso es lo que hacen con la verdad del Evangelio. Pero en los versículos 12 y 13 que hoy estamos mirando, hay un contraste con los versículos anteriores, el versículo 10 y 11. El versículo 10 y 11 nos muestra de que muchos rechazaron a Cristo. Aún el pueblo de Israel miró la luz. Juan el Bautista señaló a Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gente lo miró, pero no creyó. A los suyos vino, dice el versículo 11, y los suyos no le recibieron. Pero el verso 12 comienza con una palabra que une los versículos anteriores con el versículo 12, más. Es una palabra que une, más. Está uniendo estas dos frases y marca un cambio. Juan lo que está diciendo es que ante el odio del mundo, ante el rechazo y el odio de Israel a la luz, a Cristo, no obstante, la luz siempre prevalecerá sobre las tinieblas, siempre prevalecerá en contra de la maldad de las tinieblas. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esto es una verdad en toda la Escritura. Los israelitas en los tiempos de Cristo, y no solo en esos tiempos, sino al igual que en todos los tiempos pasados de la descripción bíblica, vemos que no creyeron. Por ejemplo, en Jeremías, en el capítulo 7, versículo 25, Jeremías les habla con dureza al pueblo en Jeremías 7:25 y les dice, desde el día de vuestros padres, o sea, de aquella generación que salió de Egipto. Desde los días de vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy
y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que se endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Jeremías les está diciendo, miren, sin cesar Dios les ha enviado profetas. Desde esa generación que salió de Egipto, constantemente el Señor les estaba llamando a que enderecen su camino y llamándoles sin cesar desde temprano, dice, y endurecieron su cerviz. Mira, esto de la cerviz es un lenguaje muy gráfico que usa Jeremías el profeta, porque a los animales a los bueyes, que se les ponía los yugos para hacer los caminos y los labrados en el campo, muchas veces el agricultor, el arriero, el que iba guiando y llevando a este animalito para que hiciera el cerco, y si tenía que cruzar el cerco, lo golpeaba en la cerviz o en el cuello, o lo chuzaba con algo muy filudo y con el objetivo de que el animalito volteara. Pero él dice, ustedes son tan duros de cerviz que aunque se les pinche con la palabra, se les golpee con la palabra, no hacen caso. Están endurecidos. Y así era el pueblo de Israel. El rechazo fue claro, el rechazo fue contundente, pero el versículo dice, más. Sí lo rechazaron, pero dice más a todos los que le recibieron. El rechazo de Cristo, el rechazo hacia Él fue evidente a lo largo de las Escrituras. De hecho, el mismo Señor Jesucristo en el capítulo 5 de Juan les dice, vosotros examináis las Escrituras y a ellas, ustedes creen que en ellas está la luz, tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero vosotros no creísteis, no creísteis. A pesar del claro mensaje de la palabra, a pesar del claro mensaje de los profetas que decía y señalaba, Él es el Cordero de Dios, Él es Dios, no creyeron, no creyeron. Pero esta unión de la palabra más a todos los que le recibieron da un cambio. A pesar de la oposición, a pesar del rechazo hacia Cristo, el propósito de Dios para la salvación de los hombres no se vería estorbado. A pesar del rechazo de los hombres, el propósito de Dios de salvar no sería rechazado. Y esto es lo que dice el versículo 11 y versículo 12 que hoy miraremos. Por lo tanto, hoy quisiera que nos centremos en esto. Y no seamos como aquel pueblo de Israel que en lugar de arrepentirse cuando Juan les mostró a Cristo, ellos gritaron, crucifícale, sea crucificado. Y hoy será mostrado a Cristo y la obra de Cristo. En primer lugar, miraremos el recibimiento del alma de Cristo. El recibimiento de Cristo. En segundo lugar, miraremos el privilegio de aquellos que reciben a Cristo. En tercer lugar, miraremos el misterio, cómo se realiza ese privilegio de aquellos que reciben a Cristo. En primer lugar, su recibimiento. El rechazo a Cristo no invalida o frustra el plan de salvación. A quienes Dios había deseado salvar desde antes de la fundación del mundo, a quienes Dios había en su soberana voluntad decidido salvar, Él los salvará. Ellos abrazarán a Cristo por la fe, como Él lo declaró: todo aquel que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. No se verá frustrado el plan de salvación, porque Dios
ha decidido, le ha placido salvar, como dice en Efesios, le ha placido salvar a unos desde antes de la fundación del mundo. Él ya lo ha planeado y Él los salvará. Ellos creerán. Vendrán a mí, dijo Cristo, por la voluntad del Padre, irían a Él y Él los salvaría. No se frustrará. Mira lo que dice el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, mas a todos, no importa la oposición, no importa la dureza de los judíos, no importa el rechazo de los judíos, mas a todos los que le recibieron, habrá unos que le reciban. Pablo dice algo similar sobre la predicación del Evangelio en Romanos, en el capítulo 15. En el capítulo 10, él hablando de la predicación del Evangelio, él describe en el versículo 18, pero no han oído, hablando de la predicación del Evangelio, Pablo dice, pero digo, ¿no han oído? Es decir, ¿no han oído los hombres el Evangelio? Antes bien, por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es mi pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Mira, él habla sobre la predicación del Evangelio. Y la predicación del Evangelio es mostrar a Cristo con los brazos extendidos a un pueblo rebelde, pero un pueblo que lo rechaza. Y esa es la gran realidad del Evangelio. Esa es la gran realidad de la predicación. Pero a pesar de ello, Dios tiene un pueblo a quien Él salvará. Mas a todos los que le recibieron. Pero quisiera detenerme en esta palabra de Juan 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, ¿qué significa recibirlo? ¿Qué significa recibir a Cristo? De hecho, podría traducirse esa palabra recibir como agarrar, obtener, asir, tomar con la fuerza. Podríamos decir a todos los que tomaron con la fuerza, a todos los que se asieron de Cristo, a todos los que tomaron de Cristo, agarraron de Cristo, a todos los que hicieron como esa mujer del flujo de sangre que miró entre la multitud a Cristo pasar y tomó su manto y se agarró de su manto y fue salva. Así podríamos definir esta palabra recibirlo con esos sinónimos. ¿Qué significa recibirlo? En otras palabras, significa creer. Es lo mismo. De hecho, si usted mira el versículo 12, la parte final dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Está diciendo, es lo mismo, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Recibir a Cristo es eso. Recibir a Cristo es más que un simple entendimiento intelectual sobre lo que Cristo dijo, lo que dice la Biblia. Es más que tener una inclinación hacia lo religioso. Es más que tener una afinidad con las cosas cristianas. No, es asirse de Cristo. Es abrazar a Cristo. Por eso dice, a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. Pero ¿qué es creer en su nombre? ¿Qué es exactamente creer en su nombre?
Creer en su nombre se refiere a creer a la totalidad de lo que es Cristo. Creer a todo lo que dice la Escritura que es Cristo. Todo lo que Él es y hace. No es posible separar a Cristo como Dios y a Cristo como hombre. No es posible decir, bueno, yo sí creo en Cristo, pero yo solo creo en Cristo que es Dios. Yo no creo que Él se haya hecho carne. Esos que afirman de esa manera no creen en Cristo. Y por ende no son salvos. Y por ende no le han recibido. Tampoco es posible que digan lo contrario. Bueno, yo sí creo en Cristo. Yo creo que Él vino en la tierra. Yo creo que Él nació y caminó en la tierra. Pero yo no creo que sea Dios. Eso es contrario a la verdad del Evangelio. Por tanto, el que tal dice no ha recibido a Cristo. Creer en Cristo es creer todo lo que describe la Escritura sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Creer en Él como Dios. Creer en Él como hombre. Es creer en Cristo. La fe salvadora recibe a Cristo en todo lo que las Escrituras revelan de Él. Pero, por si aún queda duda sobre lo que significa creer en Cristo, el mismo Señor Jesucristo lo explicó de una manera que todos pudieran comprenderlo y creerlo en el Evangelio de Juan, aquí mismo en el capítulo 6. En el capítulo 6, versículo 53, el Señor declaró lo siguiente. Jesús les dijo, de cierto os digo, Juan 6, 53. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El Señor explicó que creer es igual a comer la carne de Cristo y beber su sangre. Y de hecho, después volvió a repetir y dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. No tiene vida eterna. Pero, ¿qué significa comer la carne de Cristo y beber su sangre? Es lo mismo que recibirlo. A todos los que le recibieron, en el versículo que estamos mirando, es comer la carne de Cristo y beber su sangre. Pero ¿qué significa eso? Es creer. El Señor Jesucristo no se estaba refiriendo a comerlo a Él literalmente, como muchos pensaban. Pero tampoco se estaba refiriendo a lo que la Iglesia Católica Romana quiere entender esto como comer la hostia consagrada. No significa eso. Significa sencillamente creer. Y Él lo explica como comerlo a Cristo, comer su carne y beber su sangre. Esto es igual a unirse con Cristo. Cuando alguien come a Cristo, su carne y bebe su sangre, se está uniendo a Él. Así como nuestro cuerpo físico se sostiene, se nutre mediante la operación que hace el alimento en nuestros cuerpos, así comer a Cristo es unirse a Él e implica las preciosas gracias que operan en nuestra alma cuando el creyente recibe a Cristo. Es decir, cuando le come y bebe su sangre. Implica una confianza en el sacrificio de Cristo. Comer su carne y beber su sangre implica una fe y una confianza en el sacrificio de Cristo. De hecho, Él mismo lo explicó. Él mismo dijo que comer su carne y beber su sangre significaba creer en la obra de redención que Él iba a hacer.
Mire lo que dice el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Se está refiriendo a la obra del sacrificio en la cruz. Comer a Cristo, beber su sangre, recibirlo, es creer, tener plena confianza en el sacrificio de Cristo. Es entender de que yo soy un vil pecador, merecedor del infierno, merecedor del castigo y la ira por causa de mis pecados y mis delitos, pero creer que Él fue a la cruz cargando mi pecado, es creer que Él fue a la cruz y tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Y por medio de su sangre, Él me ha redimido, me ha perdonado. Eso es comer su carne y beber su sangre. Eso es recibirlo, de lo cual habla Juan en nuestro versículo. Recibirlo, comer su carne y beber su sangre, es también una dependencia absoluta en su gracia. Lo que es el alimento natural para nuestro cuerpo, eso es la gracia de Cristo para nuestra alma. Así como nuestro cuerpo no puede vivir, no puede mantenerse sin el alimento y los nutrientes físicos, asimismo nuestra alma decae y perece sin la gracia de Cristo. Por tanto, comer su carne, beber su sangre, recibirlo, creer en Él, implica una dependencia absoluta de su gracia. Implica saber que el día de hoy, si no es la gracia del Señor la que nos sostiene, perecemos. Creer en Cristo es confiar en Él. Recibirlo a Él es confiar en Él como el alimento verdadero. La mayor de las preocupaciones. Oh hermanos, yo sé que todos hoy hemos venido con preocupaciones. Yo sé que tú tienes preocupaciones en tu alma como todos las tenemos. Pero la mayor preocupación, la mayor y más necesaria preocupación de nuestra alma es precisamente la condición de ella. La mayor preocupación es el estado de nuestra alma. ¿Te has preocupado por tu alma? ¿Te has preocupado por la condición de tu alma? ¿Has considerado cómo está hoy mi alma? El Señor les dijo aquí mismo en Juan 6, comenzando el capítulo, a unos que le buscaban porque el Señor les había dado de comer, porque había multiplicado los panes y los peces. Fueron en búsqueda de Cristo multitudes y el Señor, que conocía los corazones, les dijo: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Y cuál era esa comida? Él mismo. Creer en Él, recibirlo. Por tanto, Cristo es el alimento necesario para nuestras almas. Quien no vive de Cristo no tiene vida espiritual. Puede tener riquezas, puede tener empresas, puede tener honores, puede tener reconocimientos del mundo, incluso puede tener muchos conocimientos intelectuales, puede tener incluso mucha moralidad. Puede ser muy bueno moralmente, pero si no ha recibido a Cristo, no ha comido de su carne y bebido de su sangre, no tiene vida, está muerto. Cristo mismo en este capítulo habló de que el maná era la comida que Dios les había dado y el Salmo describe que era pan de ángeles, que los nutría, que durante todo su largo periodo en el desierto les dio gran nutrición.
y sus cuerpos no se debilitaron. Pero Cristo les dijo: yo soy el verdadero maná del cielo. Yo soy el verdadero pan del cielo. Si el maná les fortalecía, imagínate cuánto más Cristo. Imagínate cuánto más aquel que recibe a Cristo. Pero mira, hermano, al final de este capítulo 6, muchos dejaron de creer en Cristo. De hecho, muchos de las multitudes que le seguían y eran discípulos de Cristo, dice, dejaron de creer en Él. Para aquellos que desprecian este banquete celestial que es Cristo, aquellas almas, se les debería decir: mira, desecha esa cáscara que estás comiendo, esas cáscaras que realmente no te nutren, y vive por la fe del Hijo de Dios. Todos, absolutamente todos, niños y grandes, están obligados a comer de Él, a recibirle a Él. Se nos ordena a nosotros, los que predicamos la palabra, obligarles incluso a que coman de Cristo, a ir a Él. ¿A quién más irás? ¿Qué alimento más comerás que pueda nutrir realmente tu alma? Por eso, querido amigo, come y bebe a Cristo. Pero en segundo lugar, volvamos a Juan capítulo 1, porque él dice, el versículo 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Ya miramos lo que es eso. Pero en segundo lugar, miremos el privilegio. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El privilegio. Les dio potestad. Les concedió el derecho, la autoridad, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Esto es claro, muchas veces se ha repetido y muchos buenos predicadores lo han anunciado. No todos los habitantes del mundo son hijos de Dios. Son hijos de Dios en un sentido, en que Dios los creó, pero no son hijos de Dios en cuanto a una relación con Él. De hecho, por naturaleza, todos nosotros y todos los seres humanos pertenecíamos, y los que no creen siguen permaneciendo, a una familia muy diferente, a un padre muy diferente. Son hijos de su padre, el diablo. Eso lo dijo nuestro Señor en Juan 8. Son hijos de desobediencia. Son hijos de ira. No tienen relación con el Padre Celestial. No tienen acceso, no tienen lugar en la casa del Padre Celestial. Están echados afuera. Ni siquiera pueden estar en los lugares de la casa celestial donde pueden estar los siervos, porque tampoco lo son. Están excluidos de toda gracia. Pero Dios, en su gran misericordia, a todos aquellos que han comido de su carne y bebido de la sangre de Cristo, a todos aquellos que le han recibido, los toma para sí como un pueblo, de esa masa innumerable de gente miserable en sus pecados. A los que creen y le reciben, los adopta como sus hijos. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les ha recibido como hijos. A aquellos que han recibido a Cristo, mire el Señor, mire lo que dice el texto. A todos los que han recibido a Cristo, Él les dio potestad y los recibe, los acoge, los toma, se hace de ellos y los recibe como sus hijos, dándoles el nombre de hijos. Los privilegios de hijos, les da el amor de hijos. Y actuando hacia ellos en todos los aspectos, Él actúa como un padre para con ellos.
De hecho, los judíos no llamaban a Dios el Padre como Padre. Ellos entendían que Dios era Padre solamente en el sentido de que era creador de ellos, pero no lo llamaban como Padre. Pero las Escrituras nos enseñan que a todos aquellos que han recibido a Cristo pueden clamar y llamar Abba Padre. Le claman y le llaman Abba Padre porque son sus hijos y hay una relación entre ellos. Hay una relación personal porque somos sus hijos eternos. Aquellos que le han recibido son sus hijos eternos. A través de Cristo Él efectúa esto. Y todos tienen ese privilegio de ser sus hijos. Todos los que han ido a Cristo y le han recibido y le han abrazado por la fe. Son tan especiales estos que tienen el nombre de ellos escrito en sus frentes, como símbolo de que el Señor los conoce a cada uno. Los reconoce y les ama porque les ha acogido como su especial tesoro. Y si somos hijos, también somos herederos de Él. Herederos de Él. Hace un tiempo escuchaba cómo hace muchos años existía una familia que ha sido la familia más rica que ha existido en este planeta Tierra. La familia de apellido Rockefeller. Y ya murieron los progenitores murieron y muchos se disputan su dinero, se disputan su herencia. Y muchos se hacen exámenes de sangre para comprobar de que son de ese linaje y tener algo que ver con la herencia. Una herencia que perece. Una herencia que incluso ya ha menguado. Ya no es lo mismo. Pero aquellos que tienen a Dios como su Padre el cual es Señor y dueño de todo cuanto Él ha creado, son herederos de Él. Herederos de Él. Y tienen una herencia que no se acaba, que no caduca. Mire lo que dice Pedro. Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, describiendo esa herencia de los hijos en el versículo 3, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, a una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mira el tamaño de esta herencia. Mira a qué ha llamado el Señor a aquellos que se han asido de Cristo por la fe. Mira la bendición que tienen todos aquellos que han recibido a Cristo. Son hermanos de Cristo y participantes con Él con todo lo que Cristo hereda: su trono, su reino, su gloria. Todo lo que Cristo ha heredado, así lo heredan sus hijos. De hecho, Juan en el capítulo 17 describe la oración de Cristo y Cristo clamando, y Cristo dice: la gloria que tú me diste, yo les he dado. Mire la gloria, lo que significa ser hijos de Dios. A una herencia incontaminada, inmarcesible, una herencia que no se acaba ni se agota. Por eso el creyente, por eso aquellos que han comido a Cristo, por eso aquellos que le han recibido pueden exclamar con gran alegría y con gran gozo que no importa las miserias que puedan tener en este mundo. Si son hijos, tienen una herencia perdurable en los cielos y en ellos se regocijan. Pero quisiera que vayamos a Primera de Juan en el capítulo 3, versículo 1, encontramos la razón
de este privilegio. Ya hemos visto que ese privilegio se los da a todos aquellos, les concede a todos aquellos que han creído en Cristo, que le han recibido a Cristo. Pero quisiera que hoy miremos la razón de esto. Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La razón de este privilegio está en el amor de Dios. Mirad el amor de Dios. El amor de Dios es un amor gratuito. Es un amor absolutamente gratuito.